los testigos de Jehová y la predicación del reino de Dios. Estimados hermanos y amigos, hoy daremos atención a la predicación que efectúan los testigos de Jehová por toda la tierra, la predicación del reino de Dios. Los testigos de Jehová se sienten satisfechos por la obra que están realizando por toda la tierra por más de 100 años ya. Desde el punto de vista de los testigos de Jehová, solo su organización está predicando el reino de Dios. Para la membresía, la obra que ejecutan es parte de la señal de que el fin del mundo está cerca. Desde el punto de vista de sus directores, solo la organización de los testigos de Jehová están cumpliendo las palabras de Jesús dichas en Mateo 24:14. Lo vamos a leer en la traducción del Nuevo Mundo. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las palabras de Jesús, registradas en Mateo 24:14, las dijo 3 días antes de que fuera ejecutado. Sus apóstoles necesitaban mayor información sobre esta obra de alcance mundial. Y después de su resurrección, Jesús les dio la información que necesitaban. Leamos lo que les dijo. Leamos el registro que hizo Lucas, capítulo 24, versículo 44 en adelante. Enseguida les dijo: estas son mis palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Entonces les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las Escrituras, y les dijo: de esta manera está escrito que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes han de ser testigos de estas cosas. Y miren, envío sobre ustedes lo que está prometido por mi Padre. Ustedes, sin embargo, permanezcan en la ciudad hasta que llegue a estar revestido de poder desde lo alto. Puede ser muy sorpresivo este pasaje para los testigos de Jehová, pues en este pasaje se aclara que la obra de predicación comenzaría desde Jerusalén, allá en el primer siglo. Y además, la predicación, el mensaje que llevarían, no incluye una advertencia sobre la proximidad del fin de este mundo. ¿Obedecieron los apóstoles y demás discípulos la orden que Jesús les dio? ¿Qué dice el registro bíblico? El apóstol Pedro, durante la fiesta judía del Pentecostés del año 33 era común, habló a un gran auditorio y les dijo, leamos el registro en Hechos capítulo 2, versículo 32 en adelante: a este Jesús lo resucitó Dios, del cual hecho
todos nosotros somos testigos. Por eso, debido a que fue ensalzado a la diestra de Dios y recibió del Padre Espíritu Santo prometido, Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. De hecho, David no ascendió a los cielos, sino que Él mismo dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Por lo tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios lo hizo Señor y también Cristo, a este Jesús, a quien ustedes fijaron en un madero. En esta ocasión, Pedro no les dijo nada sobre el fin del mundo, pero 3,000 personas se bautizaron, según el registro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. En la ilustración vemos a Pedro con los demás apóstoles hablando a una gran multitud. El mensaje que dio Pedro es el mismo que Jesús les ordenó predicar. Muchos años después, Pablo, en Roma, continuaba predicando este mismo mensaje. Vamos a leer el registro de Hechos capítulo 28 y versículo 23. Entonces hicieron los arreglos para un día con él, y vinieron a él en mayor número a su alojamiento. Y él les explicó el asunto, dando testimonio cabal respecto al reino de Dios, y tratando de persuadirlos respecto a Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, desde la mañana hasta el atardecer. Y algunos creían las cosas que se decían, otros no creían. Por lo que hemos leído, es evidente que la predicación del reino de Dios comenzó en el primer siglo con los apóstoles y el apoyo de la congregación de seguidores de Cristo, y ha continuado por casi 2000 años. El trabajo que ordenó Jesús en Mateo 24:14, la predicación del reino de Dios, ya se ha hecho. Es ahora que el fin de este mundo tiene que venir. Esta es la evidencia bíblica, y usted puede encontrar en la historia seglar más detalles sobre esta obra que ha llegado hasta las partes más distantes de la tierra. Así como al partir Jesús les dijo a sus apóstoles, al partir al cielo. En la ilustración vemos al apóstol Pablo en Roma, en su alojamiento, siendo visitado por sus compatriotas, otros judíos, que habían escuchado acerca de la enseñanza de Pablo. Querían saber lo que Pablo enseñaba. Es interesante que Lucas dice que Pablo estaba dando testimonio cabal respecto al reino de Dios. Lo que nos enseña este pasaje es que la predicación que ejecutaban los apóstoles, como Pablo y Pedro y los otros apóstoles y los demás discípulos, era el mensaje del reino de Dios. El clero de los testigos de Jehová trata de convencer a su membresía que la predicación del reino de Dios
es la obra que solo ellos han hecho y siguen haciendo. Pasan por alto el trabajo de predicación del reino de Dios de millones de cristianos a través de casi 2000 años. Además, el contenido del mensaje que los testigos de Jehová difunden es una adulteración del mensaje que Cristo ordenó predicar. Es una interpretación distorsionada de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios que los testigos de Jehová predican no es el reino de Dios que predicaba Jesucristo. Para Jesús, el reino de Dios era su congregación de discípulos, la congregación cristiana. Al llegar a ser discípulo de Cristo, la persona vivía en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, era necesario nacer del agua y del Espíritu. Si usted busca en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 hasta el 5, notará el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, un personaje de gran autoridad en Israel. Jesús le dijo que para entrar en el reino de Dios, él necesitaba nacer del agua y del Espíritu. Dicho de otra manera, para hacerse discípulo de Jesús, Nicodemo necesitaba ser bautizado en agua y en Espíritu. Así llegaría a estar en el reino de Dios. El apóstol Pablo explicó la misma idea a sus hermanos cristianos de la congregación de Colosas. Vamos a buscar la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 13, y lo vamos a leer. Dice: Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Como podemos notar en este pasaje, Pablo ya vivía en el reino de Dios, en el reino del amado Hijo de Dios. Todos los cristianos ya estaban viviendo en el reino de Dios. Para ellos el reino de Dios no era una experiencia que verían realizada en un futuro distante. No. Para ellos, el reino de Dios era la congregación cristiana y ya estaban viviendo en el reino de Dios. Este es el mensaje que Cristo Jesús y los apóstoles daban a todas las personas. Todos podían entrar al reino de Dios si se hacían discípulos de Jesucristo. Si el mensaje que difundimos no es el que ordenó Jesucristo, de nada sirve que nos sacrifiquemos predicando miles de horas cada año, ¿verdad? Los testigos de Jehová, personas sinceras y diligentes, dedican cientos de horas cada año predicando un mensaje que no es el mensaje que los apóstoles ni primeros cristianos predicaron. ¿Es algún valor el sacrificio que están haciendo? Fin del artículo.